Documental 10.000 millones, 10 billion. El documental 10.000 millones, 10 billion, basado en la conferencia del profesor Stephen M. Mott, es una reflexión profunda sobre la crisis ambiental y el futuro del planeta debido al crecimiento descontrolado de la población y el consumo excesivo de recursos naturales. 1. Crecimiento de la población y su impacto. El documental 10.000 millones comienza analizando uno de los factores clave detrás de la crisis ambiental actual, el crecimiento exponencial de la población humana. Desde el año 1800, cuando la población mundial era de aproximadamente 1.000 millones de personas, hemos experimentado un aumento sin precedentes, alcanzando más de 7.000 millones en la actualidad y con proyecciones de llegar a 10.000 millones antes de que termine el siglo XXI. Gráfica con tendencia a la alza. ¿Por qué ha crecido tan rápido la población mundial? El aumento drástico de la población en los últimos 2 siglos ha sido impulsado por una combinación de avances en ciencia, tecnología y medicina, que han reducido las tasas de mortalidad y aumentado la esperanza de vida. Algunos de los factores clave incluyen: Revolución industrial. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la industrialización trajo consigo mejoras en la producción de alimentos, el transporte y las condiciones de vida en muchas partes del mundo. Avances en medicina y salud pública. El desarrollo de vacunas, antibióticos y mejores condiciones sanitarias redujo la mortalidad infantil y alargó la vida de las personas. Expansión de la agricultura. Con la Revolución Verde en el siglo XX, se implementaron técnicas avanzadas de cultivo, fertilizantes y pesticidas que aumentaron la producción de alimentos, permitiendo sostener poblaciones más grandes. Globo terráqueo con Europa y África. ¿Cuál es el impacto ambiental del crecimiento poblacional? El crecimiento de la población ha llevado a un aumento masivo en la demanda de recursos, lo que ha generado problemas ecológicos a gran escala. Algunos de los efectos más alarmantes incluyen: consumo excesivo de agua. El agua potable es un recurso limitado, y el crecimiento de la población ha generado una crisis hídrica en muchas regiones. Se estima que más de 2.000 millones de personas en el mundo ya sufren escasez de agua potable. La agricultura, que es responsable de alrededor del 70% del consumo global de agua, se ve obligada a explotar cada vez más acuíferos y ríos. Agotamiento de tierras cultivables. A medida que la población crece, se necesita más tierra para la agricultura, lo que ha llevado a deforestación masiva y la degradación del suelo. La tala de bosques para la expansión agrícola es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. La sobreexplotación del suelo ha reducido la fertilidad de la tierra, obligando a un mayor uso de fertilizantes químicos que dañan el medio ambiente. Mayor demanda energética y cambio climático. Más personas significan más consumo de electricidad, combustible y materiales, lo que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía a nivel mundial, lo que agrava el calentamiento global. Se estima que si la población sigue creciendo al ritmo actual, las emisiones de CO podrían duplicarse en las próximas décadas, acelerando el cambio climático. Generación masiva de residuos. Con una mayor población, el mundo enfrenta una crisis de residuos, desde plásticos hasta desechos electrónicos y químicos. Más del 90% de los plásticos producidos no se han reciclado nunca y terminan contaminando los océanos, afectando la fauna marina y la salud humana. Los vertederos están colapsando, y muchas ciudades ya no tienen espacio suficiente para manejar la basura que producen. Símbolo de peligro. El dilema del futuro: más personas, menos recursos. Uno de los mensajes más impactantes del documental es que la Tierra tiene un límite en cuanto a la cantidad de personas que puede sostener. Si bien la tecnología ha permitido alimentar a más personas hasta ahora, la presión sobre los recursos naturales es cada vez más insostenible. Según Stephen M. Mott, no se trata solo de la cantidad de personas, sino de cómo consumimos. Si la población mundial alcanzara 10.000 millones y todas esas personas adoptaran el estilo de vida de los países más desarrollados, el impacto ambiental sería catastrófico. Nube de pensamiento. Reflexión final. El crecimiento de la población no es solo un tema numérico, es un desafío global que afecta la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la estabilidad climática y la biodiversidad.
10.000 millones nos obliga a cuestionarnos si el mundo podrá sostener este crecimiento sin provocar un colapso ecológico irreversible. 2. Crisis de recursos y cambio climático. El crecimiento descontrolado de la población y el modelo de consumo actual han llevado a una sobreexplotación extrema de los recursos naturales, poniendo en riesgo la estabilidad del planeta. 10.000 millones enfatiza que estamos agotando nuestras tierras cultivables, contaminando el agua y destruyendo los ecosistemas a una velocidad sin precedentes. A esto se suma el cambio climático, que ya no es una amenaza del futuro, sino una realidad que estamos viviendo con consecuencias devastadoras. Hierba sobreexplotación de los recursos naturales. La demanda de recursos ha aumentado a un ritmo insostenible. La humanidad consume más de lo que la Tierra puede regenerar, lo que ha llevado a una grave crisis ecológica en distintos frentes. Tecla 1: escasez de tierras cultivables y crisis alimentaria. La expansión de la agricultura y la ganadería ha destruido bosques y selvas, reduciendo drásticamente la biodiversidad. La sobreexplotación del suelo ha provocado su erosión y desertificación, haciendo que muchas tierras se vuelvan infértiles. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas ha contaminado suelos y fuentes de agua, afectando la salud de las personas y la vida silvestre. La producción de alimentos es altamente dependiente del petróleo, para maquinaria agrícola y fertilizantes, lo que hace que el sistema alimentario sea vulnerable a crisis energéticas. Crisis alimentaria mundial. Con el crecimiento de la población, se necesitará un 70% más de alimentos para 2050. Lo que podría desestabilizar aún más el planeta si no se encuentran soluciones sostenibles. Tecla 2: contaminación y escasez de agua. Solo el 2.5% del agua en la Tierra es dulce, y gran parte de ella ya está contaminada o inaccesible. La sobreexplotación de acuíferos subterráneos ha hecho que muchas reservas de agua dulce estén al borde del colapso. La contaminación por desechos industriales, pesticidas y residuos plásticos ha convertido ríos y lagos en ecosistemas tóxicos, afectando a millones de personas. En muchas regiones del mundo, las sequías han aumentado, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable. El agua se ha convertido en un recurso estratégico y una causa potencial de conflictos internacionales. Tecla 3: pérdida de biodiversidad y ecosistemas destruidos. Más del 60% de los ecosistemas terrestres han sido degradados por la actividad humana. La deforestación está destruyendo selvas tropicales como la Amazonía, consideradas los pulmones del planeta, lo que afecta la estabilidad del clima. 1 millón de especies están en peligro de extinción y muchas han desaparecido antes de ser estudiadas. Los océanos están muriendo debido a la contaminación plástica, la sobrepesca y el aumento de la acidez provocado por el exceso de CO. La desaparición de ecosistemas afecta la producción de alimentos, la calidad del aire y la capacidad del planeta de autorregularse. Fuego: cambio climático, una crisis en desarrollo. El documental destaca que el cambio climático ya está ocurriendo y sus efectos se están sintiendo en todo el mundo. Este fenómeno no es solo un problema ambiental, sino una amenaza para la estabilidad económica, política y social. Tecla 1: aumento de la temperatura global. Desde la revolución industrial, la temperatura media de la Tierra ha aumentado más de 1 grado centígrado, y se espera que supere los 2 grados centígrados en este siglo si no se toman medidas drásticas. El deshielo en los polos está elevando el nivel del mar, amenazando a ciudades costeras como Nueva York, Miami, Venecia y Shanghái. El efecto invernadero causado por las emisiones de gases como el CO y el metano está atrapando más calor en la atmósfera, acelerando el calentamiento global. Tecla 2: fenómenos climáticos extremos. El calentamiento global ha intensificado huracanes, tifones, sequías e inundaciones, afectando a millones de personas en todo el mundo. Huracanes y tormentas cada vez más potentes están devastando comunidades costeras, destruyendo infraestructuras y causando miles de muertes. Sequías prolongadas están afectando la producción de alimentos y provocando crisis humanitarias, especialmente en regiones como África y el sur de Asia. Inundaciones catastróficas han aumentado en frecuencia, desplazando a poblaciones enteras y provocando crisis económicas. Los incendios forestales, como los ocurridos en Australia y California, han aumentado debido a las temperaturas extremas y la sequedad de los suelos. Tecla 3: la relación entre cambio climático y crisis social.
El cambio climático está provocando migraciones masivas, ya que muchas regiones del mundo se están volviendo inhabitables. El aumento del nivel del mar podría desplazar a cientos de millones de personas en los próximos años. La escasez de agua y alimentos está generando conflictos entre países y comunidades, exacerbando la inestabilidad política. Los costos económicos del cambio climático son astronómicos, desastres naturales, pérdidas agrícolas y crisis sanitarias afectan directamente la economía global. ¿Símbolo de peligro estamos al borde del colapso? 10.000 millones plantea una pregunta inquietante: ¿podrá la humanidad sobrevivir a su propio impacto en el planeta? Si continuamos con el modelo de crecimiento y consumo actual, estamos acelerando un colapso ecológico sin precedentes. Los científicos advierten que si no reducimos drásticamente las emisiones de CO en la próxima década, podríamos entrar en un punto de no retorno. Los gobiernos, las industrias y los ciudadanos deben actuar urgentemente para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Foco reflexión final. La crisis climática y la sobreexplotación de los recursos no son problemas aislados, son el resultado de un sistema insostenible que pone en riesgo nuestro futuro. 10.000 millones nos obliga a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y a cuestionarnos si la humanidad puede encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. 3. Consumo y producción insostenibles. Uno de los puntos más críticos del documental 10.000 millones es la forma en que el modelo de consumo occidental ha llevado al planeta a una crisis ecológica. Los países desarrollados consumen desproporcionadamente más recursos en comparación con los países en desarrollo, lo que ha generado una desigualdad profunda en la distribución de los bienes y en el impacto ambiental. Gráfica con tendencia a la alza: un estilo de vida insostenible. Se menciona que si toda la humanidad viviera con el nivel de consumo de un ciudadano promedio de Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas Tierra para sostener ese nivel de vida. Esto se debe a varios factores. Sobreconsumo de energía: la mayoría de los países ricos dependen en gran medida de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, para sostener su nivel de vida. Excesivo desperdicio de alimentos: se estima que 1/3 de la producción mundial de alimentos se desperdicia, mientras millones de personas padecen hambre. Uso excesivo de plásticos y materiales desechables: la cultura de lo descartable ha generado una contaminación masiva, especialmente en los océanos. Producción industrial intensiva: la fabricación de bienes de consumo, desde ropa hasta dispositivos electrónicos, implica una huella ambiental enorme en términos de agua, energía y contaminación. Fábrica impacto de la producción masiva. El documental resalta que el problema no es solo cuánto consumimos, sino cómo producimos. La economía global está basada en la extracción y explotación de recursos naturales sin considerar los límites del planeta. Algunas de las industrias más destructivas son: la industria de la moda rápida, fast fashion, se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación del agua y de emisión de gases de efecto invernadero. La producción de carne: la ganadería intensiva es responsable de enormes cantidades de emisiones de metano, deforestación y uso excesivo de agua. La minería y extracción de materiales raros: el uso de metales como litio y cobalto para baterías de teléfonos y autos eléctricos tiene un impacto ambiental severo, con deforestación y contaminación de agua en países en desarrollo. El documental nos obliga a cuestionarnos: ¿es posible mantener el nivel de consumo actual sin destruir el planeta? 4. Falta de respuestas efectivas. A pesar de la abrumadora evidencia científica sobre el colapso ambiental, los gobiernos y las corporaciones han sido increíblemente lentos o ineficaces en tomar medidas significativas. Marca de cruz: inacción de gobiernos y empresas. Las razones de esta inacción incluyen: intereses económicos y políticos: muchas decisiones medioambientales afectan a grandes industrias, petróleo, minería, agricultura intensiva, que ejercen presión para evitar regulaciones. Falta de acuerdos globales efectivos: aunque existen iniciativas como los Acuerdos de París, muchas naciones no cumplen sus compromisos de reducción de emisiones de CO. Corto plazo sobre largo plazo: los políticos suelen enfocarse en resultados inmediatos, crecimiento económico, empleo, y evitan tomar decisiones difíciles que podrían ser impopulares. Símbolo de alto voltaje: soluciones tecnológicas, ¿suficientes?
El documental menciona que las soluciones tecnológicas, aunque útiles, no son suficientes si no cambiamos la forma en que consumimos. Energías renovables son esenciales, pero por sí solas no bastan si seguimos aumentando el consumo energético sin control. Geoingeniería. Algunas propuestas incluyen inyectar partículas en la atmósfera para reflejar la luz solar o fertilizar los océanos para absorber CO. Sin embargo, estos experimentos pueden tener efectos secundarios impredecibles. Economía circular. La idea de reutilizar y reciclar más recursos es una solución parcial, pero todavía no está implementada a gran escala. El mensaje es claro: la tecnología no podrá salvarnos si no reducimos el consumo y la explotación de recursos. 5. Un futuro incierto. El documental concluye con una visión pesimista pero realista sobre el futuro de la humanidad. Si no hay un cambio radical en nuestra forma de vida, enfrentaremos una crisis global que podría amenazar la civilización tal como la conocemos. Globo terráqueo con Europa y África, un mundo con menos recursos. Escasez de agua. Millones de personas ya sufren falta de agua potable, y el problema solo empeorará con el cambio climático. Colapso de la producción de alimentos. El aumento de las temperaturas y los desastres naturales pueden hacer que muchas tierras de cultivo se vuelvan improductivas. Crisis energética. Si no logramos una transición rápida hacia energías limpias, los costos de la energía podrían dispararse, afectando a economías enteras. Espadas cruzadas, más conflictos y migraciones masivas. Guerras por recursos. La competencia por agua, tierras fértiles y minerales estratégicos podría desatar conflictos entre países y regiones. Migraciones climáticas. Se espera que millones de personas sean desplazadas por el aumento del nivel del mar y la desertificación de sus tierras. Desigualdad extrema. Los más afectados serán los países pobres, mientras que los más ricos intentarán protegerse con barreras y políticas restrictivas. Reloj de arena. Con arena cayendo, ¿es inevitable el colapso? El documental no ofrece respuestas fáciles, pero plantea una pregunta clave: ¿seremos capaces de cambiar antes de que sea demasiado tarde? La acción individual es importante, pero insuficiente. Se necesita una transformación sistémica en la economía y en la política global. El tiempo se agota. Los científicos advierten que tenemos menos de una década para tomar decisiones clave que determinarán el futuro de la humanidad. En bajo flecha hacia la izquierda. Reflexión final. 10.000 millones nos deja con un mensaje claro: el mundo que conocemos está en riesgo y el tiempo para reaccionar se está acabando. La pregunta no es si debemos cambiar, sino si lo haremos a tiempo para evitar una catástrofe global. Análisis del documental 10.000 millones. Círculo rojo grande. Un mensaje directo y alarmante. A diferencia de muchos documentales sobre cambio climático que intentan equilibrar la información con mensajes de esperanza y posibles soluciones, 10.000 millones adopta un enfoque crudo y sin concesiones. EnMod no endulza la realidad ni ofrece falsas esperanzas, por el contrario, presenta datos y evidencia científica que muestran que la humanidad ya ha sobrepasado múltiples límites ecológicos sin posibilidad de retroceso. Su tono, que puede percibirse como fatalista y pesimista, se basa en la constatación de que la sobrepoblación, el sobreconsumo y la inacción global han llevado al planeta a un punto crítico. Este enfoque busca sacudir al espectador y obligarlo a enfrentar la crisis sin distracciones. Lejos de ofrecer soluciones fáciles, el documental deja claro que el tiempo para prevenir el daño ya pasó y ahora solo nos queda mitigar sus consecuencias lo mejor posible. El impacto de este mensaje es fuerte porque desafía la mentalidad común de que todo tiene solución. En lugar de tranquilizar al público, EnMod quiere que la audiencia sienta la urgencia y la gravedad del problema. Esto puede generar ansiedad o incluso rechazo, pero es precisamente el efecto que busca: que las personas se enfrenten cara a cara con la dura realidad. Crítica al sistema global. Uno de los puntos centrales del documental es su dura crítica a los sistemas económicos y políticos actuales. EnMod señala que, aunque las acciones individuales son importantes, no son suficientes para detener el desastre. La verdadera responsabilidad recae en los gobiernos, que han fallado en tomar medidas contundentes debido a la presión de industrias poderosas y a la priorización del crecimiento económico a corto plazo.
Las corporaciones, que anteponen las ganancias al bienestar del planeta y continúan promoviendo el consumismo sin límites. El modelo económico basado en el crecimiento infinito, que es completamente incompatible con un planeta con recursos finitos. El documental también critica la idea de que la tecnología resolverá el problema. Aunque innovaciones como las energías renovables, la geoingeniería o la agricultura sostenible pueden ayudar, Emmott argumenta que estas soluciones no abordan la raíz del problema: el consumo descontrolado y la sobrepoblación. Este enfoque choca con la narrativa predominante de que la tecnología nos salvará, y en su lugar, enfatiza que sin cambios estructurales profundos en la economía y la política, cualquier avance tecnológico será insuficiente. Además, Emmott subraya que la crisis ambiental no afecta a todos por igual. Mientras los países ricos siguen explotando los recursos del planeta a un ritmo insostenible, las naciones más pobres son las que sufren las peores consecuencias del cambio climático. Esta desigualdad hace que la situación sea aún más difícil de solucionar, ya que no todos los países tienen la misma capacidad de adaptación o respuesta ante la crisis. Reflexión sobre el futuro. Una de las características más notables de 10.000 millones es que no ofrece respuestas fáciles ni soluciones esperanzadoras. Mientras que muchos documentales intentan cerrar con un mensaje optimista para motivar al público, Emmott prefiere dejar al espectador con una sensación de inquietud y responsabilidad. El documental invita a la audiencia a reflexionar sobre su papel en la crisis. ¿Qué significa vivir en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos? ¿Cómo podemos adaptarnos a un planeta con más de 10.000 millones de personas? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida o seguiremos ignorando el problema hasta que sea demasiado tarde? Esta ausencia de respuestas claras puede resultar frustrante, pero es intencional. Emmott quiere que cada espectador saque sus propias conclusiones y asuma la responsabilidad de cuestionar el sistema actual. No basta con hacer pequeños cambios, se necesita un replanteamiento completo de cómo vivimos, producimos y consumimos. En el blanco conclusión. 10.000 millones es un documental incómodo, impactante y profundamente necesario. Su enfoque directo y su tono alarmante buscan despertar una verdadera sensación de urgencia en el espectador. No es una obra que tranquiliza ni que ofrece soluciones simplistas, por el contrario, pone en evidencia la magnitud del problema y la falta de respuestas efectivas. Su principal mérito es que obliga a enfrentar la crisis ambiental sin filtros ni distracciones. En un mundo donde muchos prefieren ignorar la gravedad del cambio climático y la sobreexplotación de recursos, este documental se convierte en un llamado de atención que no deja espacio para la negación o la complacencia. Es una obra esencial para quienes desean comprender el verdadero alcance del impacto humano en el planeta y reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿estamos dispuestos a hacer lo necesario para evitar el colapso global? ¿O seguiremos ignorando las advertencias hasta que sea demasiado tarde?